bueno, eso ya... Jorge Meléndez está con nosotros también, ya lo incorporamos. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y mira, Jorge se incorporó al debate rápidamente, ¿no? En la pausa comercial decía, lo que sucede es que hay otros factores que han incidido con la cantidad de casos que tenemos registrados. Además, tú hablabas del cambio de temperatura, porque si nos vemos y, analizamos las condiciones de los países centroamericanos, yo le decía al viceministro, son las mismas, ¿no? Niveles de pobreza similares, concentraciones poblacionales bastante similares. Es mucho más acá la concentración. El invierno muchas veces nos afecta de la misma manera, digo, y cuando revisamos las cifras de contagios y de personas que han fallecido por el dengue, ahí sí no somos iguales. Parece que hay una diferencia bastante sustancial. Bueno, primero muchas gracias, Romeo. Muy buenos días a los televidentes. Sí, yo decía el tema de la temperatura porque esto obviamente cuando se trata de virus, de bacterias, la reproducción que se genera con el calor, con la energía es mucho más intensa. Es decir, podemos tener una reproducción más rápida, pero hay otro aspecto que creo que es fundamental. Es decir, esto de la reproducción de las larvas y de los zancudos depende de nosotros, de cada uno de nuestros hogares, y hay que reconocer que nos hemos descuidado. Es decir, que aquí no hay que engañarse, ¿verdad? Aquí tenemos una alta densidad, tenemos problemas de agua potable, necesitamos almacenar agua, tenemos casas que tienen techos que son de plástico, y todo esto es una acumulación permanente de agua. Tenemos una cantidad de inservibles que no los limpiamos, y tenemos, como ya dijo el viceministro, como ya dijo Eduardo, el 80% de depósitos útiles. Es decir, allí no estamos hablando de condiciones de pobreza, allí no estamos hablando de situaciones de falta de saneamiento en general, estamos hablando de las cosas que utilizamos nosotros en nuestros hogares. Entonces, tú decías en la pausa también que la campaña de sensibilización no ha sido permanente. Por Dios, yo estaré de acuerdo probablemente contigo. eso suceda, digo que la campaña de sensibilización ha sido sostenida, decía yo, ¿no? Del año anterior a este. Es correcto, Romeo, es que eso puede ser verdad, pero yo pregunto, y me pregunto, realmente los salvadoreños no podemos cobrar conciencia de que esta epidemia depende de nosotros, que nuestros hijos, nuestras personas que se están enfermando, que de 0 a 19 años son el 80% de infectados, y que además nos dicen la mayoría son menores que están en edad escolar o que están haciendo o que están en el momento de sus clases. Es decir, tenemos que cobrar conciencia, porque yo entiendo la discusión, me parece muy importante saber la causa, pero la causa principal está en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo. Porque, bueno, al Canal 12 no sé si lo habrán monitoreado, creo que sí, y creo que salió bien. Y ojalá, ¿no? Y creo que salió bien. Que se haga seguido eso realmente. Pero hemos nosotros monitoreado algunas instituciones, PNC, algunas unidades de salud, centros escolares, y varios han salido positivos. Casas han salido positivos. Ese es el problema, Jorge, de la epidemia. Interesante esto, mira, porque podemos seguir hablando, mire, dele vuelta a las cositas, ¿no? A las llantas, por favor, acuda, digamos, a los centros de salud cuando sientan los primeros síntomas. Podemos seguir hablando de eso, pero hay que hablar de verdad de las causas, ¿no? ¿Qué está detrás de este incremento o de esta cantidad de casos? Porque fíjate, cifras, ya revisamos Honduras, ¿no? Y decíamos, hay 2 personas fallecidas o 3 por dengue. Ahora veamos Guatemala, fechado 24 de agosto, es decir, hace poco tiempo, ¿no? Un mes. Más de 400 guatemaltecos han sido infectados con dengue clásico y hemorrágico. 400 guatemaltecos, es decir, y de nuevo, yo insisto, estamos hablando de un país vecino, de un país que tiene casi las mismas características, ¿no? El invierno golpea casi igual en Centroamérica, entonces uno dice, pero de 400 a 10.000 casos en El Salvador, entonces, ¿qué está fallando? Y esa es la pregunta que haría cualquier salvadoreño, digo, que nos está viendo en este momento. Mire, ¿cómo me explica usted que en Guatemala hay 400 casos y en El Salvador hay 10.000 casos de contagio? Te lo explico. Bueno, bueno, mire. Para eso estamos. Bueno, primero, Guatemala no tiene un sistema de vigilancia epidemiológica como el que tiene El Salvador. ¿Verdad? Cuando nosotros llegamos al gobierno, habían 300 unidades notificadoras. Hoy tenemos más de 1.000. ¿verdad? Todas estas unidades notifican hoy
todos los establecimientos de salud, del Ministerio, del Seguro Social, de Bienestar Magisterial, sector privado, notifican sus casos en forma obligatoria al sistema de información. Entonces, nuestro sistema de información, es más sin completo. sin falsa modestia, es uno de los mejores de América Latina. Es decir, que Guatemala, por ejemplo, tendrá un subregistro, entonces. Tiene un subregistro importantísimo, importantísimo. Por ejemplo, toda la población indígena no es reportada, ¿verdad? Entonces están ellos, ¿cómo se llama?, recogiendo información fundamentalmente de sus núcleos urbanos y bastante con su registro. Además, Guatemala, al igual que Honduras, confirman solamente un 10% de sus casos. Cada vez que se hace un caso sospechoso, diagnóstico de sospecha de dengue, a diferencia que de nosotros, que ordenamos la prueba serológica en todos los casos sospechosos, Guatemala y Honduras hacen un 10%, es decir, hacen un muestreo de cada 100 casos sospechosos, muestrean 10 y eso es lo que se reporta como confirmados. Entonces el subregistro ahí es importantísimo, ¿verdad? Entonces no hay manera de comparar los casos que tiene Guatemala y Honduras con los casos que tiene El Salvador, no hay manera, ¿verdad? Porque el subregistro es de dimensiones que no podemos... Probablemente los casos de Guatemala sean mucho más que los de El Salvador. Sí, y también es probable, no sabemos, pudieran ser menos también, pero no podemos decirlo. Igual que las muertes. Nosotros, cualquier muerte que haya tenido, hasta por cualquier médico haya tenido en algún momento sospecha de que hay dengue, se hace autopsia, se somete a consideración del Comité de Mortalidad, que hace un estudio exhaustivo, hace control de calidad en el exterior y todo eso. Entonces nuestras muertes por dengue son esas y no hay una más. Eso te lo puedo asegurar y cualquiera que haga una auditoría puede verificarlo. Entonces nuestro sistema es total y absolutamente confiable. Bueno, estamos en vivo, nos vamos en vivo con esa señal de microondas con Isabel Melara, que se encuentra en algún punto de la capital, por supuesto, con nuestra señal de microondas para preguntarle a nuestros invitados, ¿no? Para hacerles las preguntas en vivo. Adelante, Isabel, te escuchamos. Adelante. Gracias, buenos días. Hemos salido justamente a las calles para que la población pues libere todas las dudas que tenga en cuanto a las acciones que se están realizando en el combate al dengue. Conversaremos con algunas de ellas para conocer sus dudas. Señora, cuéntenos, estamos en vivo para Canal 12. En el estudio están analizando las nuevas medidas para el combate al dengue. ¿Qué pregunta les haría a las autoridades? Trabajo con salud pública y estamos trabajando aún tiempos extras y fines de semana para combatir el dengue. Gracias, muy amable. Trataremos de conversar con otras personas. Caballero, estamos en vivo para Canal 12. Estamos en vivo para Canal 12 y se están analizando las nuevas medidas para el combate al dengue. ¿Qué pregunta tiene hacia las autoridades de salud en el tema? Sí, yo la pregunta que tengo es, ¿cómo se llama? Es que hay lugares, comunidades, que hay varias quebradas con aguas retenidas y no se han acercado a verlas. Cuscatancingo es una de ellas, a la altura de, ¿cómo se llama?, del mercado municipal. Hay una quebrada que pasa retenida el agua invierno y verano, debían darle prioridad. Gracias, muy amable. Buenos días, caballero. Estamos en vivo para Canal 12. En el estudio hay autoridades de salud analizando el tema del combate al dengue. ¿Qué pregunta tiene para las autoridades? No, hombre, yo En cuanto al combate al dengue. lo que puedo decir de que deberían de pasar fumigando más seguido, si hay una colonia, como una vez creo que han pasado en todo el año. ¿Qué zona es? En Apopa, sí, solo una vez han pasado y ya de allí solo veo en las noticias de que pasan en otras colonias, pero en mi colonia solo una vez han pasado en todo el año. Gracias, muy amable. Esto es parte de algunas interrogantes que la población tiene. Trataremos de conversar con alguna otra persona. Señora, buenos días. Bueno, esto es parte de lo que la población tiene en cuanto a dudas respecto al combate al dengue. Regreso entonces con ustedes la señal a los estudios. Buenos días. Buenos días, Isabel, muchas gracias. Bueno, algunas personas le tienen miedo a las cámaras todavía. Obviamente la señora que pasó ahí no quiere hablar sobre el tema, pero gracias a las personas que sí colaboraron y formularon sus preguntas. Quiero felicitar yo de verdad a esta señora que dijo, trabajo en salud pública y estamos haciendo tiempo extra para enfrentar esta epidemia del dengue. De verdad, eso también a uno lo llena de optimismo, ¿no? Pero sí hay cuestionamientos, Jorge. Por ejemplo, mira, este tema de las quebradas, donde dice, mire,
Hay un lugar, dice, de Quebrada, donde hay agua retenida. Hablaba de Cuscatancingo, ¿no? Ahí por el mercado. Dice, ¿qué se puede hacer con esto? Y otra persona que decía, más fumigación. Han pasado una vez por Apopa, decía, no sé, ¿no? Si en algún lugar específico, pero decía, y no los he visto más. Quisiera partir de lo siguiente, Romeo. Entre más se conoce a fondo cómo funciona una amenaza, es decir, un vector como este de la epidemia, y cómo y en qué somos vulnerables, más capaces estamos de enfrentarlo y de ser realmente efectivos. Fíjate que lo que han dicho es altamente positivo. En primer lugar, cada una de las instituciones del gobierno tenemos una función. El tema de las quebradas, de saneamiento ambiental, es una obligación permanente de las alcaldías, es decir, del gobierno. Pero no lo están haciendo o lo están haciendo. Yo creo que hacen, pero lo que nos está diciendo el televidente no es suficiente. Al menos ahí. Al menos en Cuscatancingo hay quejas y están señalándolo. Lo que significa aquí es que la situación de combate contra el dengue no es algo fácil y tampoco es algo que se va a resolver con una campaña, se va a resolver con actividades permanentes. Nosotros como sistema, para precisamente coadyuvar a este problema de trabajar permanentemente por la seguridad de las personas, hemos implementado la organización de las comisiones comunales de protección civil. He aquí un ejemplo cómo el señor alcalde o alcaldesa debe ver la importancia enorme de la organización comunitaria, porque también ellos colaboran. Jorge, ¿cómo hacen ustedes o qué mecanismo hay para saber si un alcalde está cumpliendo y está, sumándose a este esfuerzo? Porque tú decías, Cuscatancingo, por ejemplo, ¿no? Que ahora estamos recibiendo una queja. ¿Y quién supervisa a este alcalde? ¿O qué mecanismo debe haber para supervisar? Es decir, señor, usted no está ni tan siquiera limpiando la quebrada o facilitando para que el agua corra sobre esa quebrada, ¿no? ¿No hay manera? Sí hay, claro, por supuesto. Desde el punto de vista de saneamiento ambiental hay una unidad específica que se dedica precisamente a medio ambiente y saneamiento ambiental. Esto tiene vigilancia por parte del Ministerio de Medio Ambiente, tiene que estar en los planes de cada una de las alcaldías y por supuesto si hay, porque fíjate, aquí en el país hay varias responsabilidades. También existen comités de vigilancia del quehacer de las instituciones públicas, existen las ADESCOS que también tienen la capacidad de vigilar, es decir, que esto nos involucra a todos. ¿Cómo vamos a vigilar nosotros hasta la última quebrada si no es con la participación ciudadana? ¿Cómo va el Ministerio de Salud a acudir y decir, mire, señor alcalde, aquí tenemos un problema sanitario? ¿Cómo lo va a hacer Medio Ambiente? Es decir, en este terreno hay vigilancia propia, pero también está la vigilancia más importante, que es la vigilancia de la ciudadanía. Tú acabas de ver un ejemplo, preguntaron a 2 o 3 personas y de 2 o 3 personas tenemos ya inmediatamente demandas, ¿verdad? Inmediatamente. Sí. Fumigación, y más específicamente que fumigación, yo diría lo que nos está diciendo, mire, necesito más orientación, porque el problema es que la fumigación no termina la cadena de transmisión. No resuelve el problema. No resuelve el problema, pero la población así lo ve. Es más, hay alcaldes que fumigan mucho porque como la población tiene la idea de que eso es efectivo y además es muy visible, pues realizan fumigaciones. Y eso, si te puede explicar el doctor Espinosa, no es realmente lo más efectivo. Lo más efectivo es lo que tú realizas en tu casa. Lo más efectivo es esto que acabamos de ver, decir, mire, mi colonia, mi comunidad tiene una quebrada que tiene agua emposada, necesito que actúe el gobierno en el nivel que le corresponde. Viceministro, tengo varias preguntas así rápidas, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿estamos recibiendo colaboración de otros países o no, como ha sucedido en años anteriores? Estamos recibiendo colaboración, la Organización Panamericana de la Salud nos ha hecho aportes importantes tanto en el ámbito técnico como también en la cooperación material específica. ¿Bilateralmente con algún recursos. Bilateralmente con algunos países
no hemos tenido, digamos, en estos momentos un aporte significativo. ¿Ya pasó sí, lo con peor, organismos como menciona Jorge, la Cruz Roja, Plan Internacional también ha colaborado mucho con nosotros, AID también ha colaborado con nosotros, pero así cooperación bilateral de países, no ha habido, ¿no? Eso no hemos tenido. ¿Ya pasó lo peor o no? Bueno, estamos en proceso, estamos ahorita en una etapa muy delicada, ¿verdad? Delicada en el sentido de que cuando una epidemia entra en un proceso de control, como es el que estamos viviendo en estos momentos, que estamos iniciando, digamos, a tener el control, hay una baja sensible del número de casos sospechosos, del número de casos confirmados, del número de casos hospitalizados, del número de casos de dengue grave, ya es una tendencia, ¿verdad? Sin embargo, el momento es muy delicado, porque si relajamos las medidas, si no profundizamos el proceso de control, corremos el riesgo de tener un rebrote de la epidemia, lo cual en la historia de las epidemias, un rebrote siempre se acompaña de un incremento de la tasa de letalidad. Entonces, si en estos momentos relajamos las medidas y no continuamos hasta tener control, eso podría generar una mortalidad mayor. Apreciación personal, pero digo, pareciera que esto, Jorge, viceministro, requiere de un golpe de timón, ¿no? Y eso es lo que entendimos nosotros cuando Protección Civil junto con las autoridades de salud pública salieron a dar una conferencia de prensa y dijeron, vamos a dar un giro vamos a dar un cambio de la forma como enfrentar esto. ¿Cuál es ese cambio que han dado las autoridades, que han dado ustedes o que han emanado ustedes para poder enfrentar esta epidemia del dengue? Primero, Romeo, yo quisiera expresar un punto de vista. Decir ya pasó lo peor es como decir, bueno, cuando hay epidemia nos preocupamos, ¿verdad? Eso creo yo que es un enfoque que debemos superar los salvadoreños. El problema nos explica Salud que cada vez que una persona es picada por el dengue, la segunda vez, la tercera vez que se enferma, cada vez que se enferma hay más probabilidades que tenga un dengue grave. Eso quiere decir que si hemos tenido esta epidemia 2009, 2010, 2011, 2012, tenemos que ponerle un alto. Nuestro enfoque debe ser, si la epidemia se puede controlar y depende de nosotros, entonces debemos hacerlo. Es decir, debemos tener una conducta de actividades permanentes para eliminar criaderos de zancudos y del desarrollo de las larvas. En las pilas hay que poner alevines, hay que hacer la simple untadita o hay que tener tapados los recipientes, no tener inservibles con agua. ¿Qué es lo que detectamos en el primer periodo de la jornada? Comisiones municipales que no se activaron de la manera más apropiada, otras que se activaron tardíamente. Tuvimos problemas de coordinación interinstitucional, poca participación de la comunidad, poco énfasis en la educación, ha habido poco perifoneo, ha habido más preocupación por hacer fumigaciones, por ir a eliminar los criaderos y menos por hacer charlas, por hacer orientaciones. Si quien debe eliminar esto es la población, no las personas de las instituciones. Esto que estamos haciendo es una campaña, pero quien tiene la obligación y quien tiene que tener una nueva cultura es la comunidad. Entonces, Jorge, esa es la verdadera causa de que tengamos 10.000 casos ahora. Ahora, Romeo, eso es evidente, pero ¿qué vamos a hacer en esta campaña? Bueno, el día de ayer nos reunimos con los 20 alcaldes de municipios en alerta naranja. Llegaron las 20 alcaldías, no llegó la alcaldía de San Antonio del Monte de Sonsonate. Hoy lo digo porque esto es una irresponsabilidad. Pero con el resto, porque es nivel naranja, es decir, prioridad 1 de peligrosidad. Lo que hicimos fue discutir en detalle el plan, decir claramente, y voy a decir las medidas rápidamente, ¿qué cambia? Jorge, si quieres, me están, decía al rato, perdona, ¿no? Vamos a regresar para eso, para escuchar las medidas que se van a poner en marcha, porque me están pidiendo desde ya ratitos un nuevo corte comercial. Vamos a hacerlo, vamos con Carolina Mengíbar para actualizar el tráfico vehicular y cuando regresemos vamos a hablar de eso específicamente. Carolina. Romeo, un saludo para tus invitados en el día de hoy y cuando son las 7:44 es momento de actualizar la información del tráfico vehicular y para ello nos trasladamos a la Alameda Roosevelt gracias a las cámaras de IBW.
Como vemos, bastante carga vehicular en estos momentos sobre el carril que conduce del Monumento del Salvador del Mundo, es el centro de San Salvador, mientras que el carril contrario pues luce despejado. Seguimos con el Boulevard de los Próceres. En este caso, es un poco difícil el transitar sobre el carril que conduce del Monumento del Hermano Lejano hacia Santa Tecla. Como usted puede observar, es un poco lento el tráfico, mientras está pues, más fluido en el carril contrario. Precaución en este caso por los trabajos que se continúan realizando en el Boulevard Diego de Holguín. Seguimos en la carretera Panamericana. Aquí también está circulando con mayor rapidez a esta hora de la mañana el tráfico vehicular. Como usted puede observar, asimismo nos reportan de que está bastante fluido a esta hora sobre la carretera Los Chorros. De inmediato, la información que recibimos a través de nuestra cuenta de Twitter, @NoticieroHechos, nos informan, atención, rastra quedada sobre el carril derecho del Boulevard Venezuela antes de llegar a la destilería. Esta situación está generando tráfico en esa zona. Además, nos reportan un accidente sobre la carretera Comalapa, específicamente en el kilómetro 22, en el que se vio involucrado un microbús azul que generó tráfico moderado debido a que se dio a orillas de la carretera. Además, una valla publicitaria, la colocación de esta está generando tráfico sobre la carretera al puerto de la Libertad. También nos informaban que un bus quedado luego de la rampa, eso sobre la Troncal del Norte, específicamente en el kilómetro 12,5, está generando congestionamiento sobre esa importante vía. También nos reportan que el tráfico lento continúa sobre el Boulevard del Ejército, específicamente en el carril que conduce de Soyapango hacia San Salvador. Esto a pesar de que desde muy temprano fue habilitado el cuarto carril. También nos informan fuerte tráfico vehicular en la carretera Panamericana viniendo de Santa Tecla hacia San Salvador. Nos vamos a pausa, pero regresamos con la segunda parte de la entrevista con Romeo Lemos.